Muy buenos días, profesora Lina. Bueno, el día de hoy vamos a resolver el punto 1b del taller número 2 de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este punto? Este punto consiste en hallar la solución general de esta ecuación de variables separables. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación de variables separables y aquí tenemos una condición inicial que la usaremos más adelante. Bueno, entonces para empezar a solucionar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es separar las variables, es decir, los x de un lado y los y del otro. Entonces aquí vemos este y-2 va a pasar a dividir el de y este de x va a pasar arriba al numerador en el otro lado. Recordar que siempre los de y los de x, el de y el de x tienen que estar en la parte superior. Bueno, entonces al ya haber separado las variables, vemos que aquí tenemos un y-2. Entonces este y-2 tiene que ser diferente de 0, porque como sabemos una división de y entre 0 no es definida. Entonces por lo tanto y tiene que ser diferente de 2 para que esto no vaya a dar 0 y por lo tanto esto se vuelva indefinido. Bueno, entonces ya tenemos una restricción. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados. Todo esto es con el fin de más adelante poder despejar y. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es integrar en ambos lados. Comenzamos con el primero. Tenemos integral de y sobre y menos 2. Y entonces para esto hacemos sustitución en u. U igual a y menos 2. Entonces du igual a dy. Porque esto se va a derivar. Entonces derivada de y va a ser 1 y esto 0. Entonces nos queda que derivada de u va a ser igual a dy. Entonces así nos va a quedar. Vamos a reemplazar dy, como dice aquí, va a ser igual a du. Y esto pues va a ser igual a u. Nos queda de la siguiente manera. Y entonces nos queda que la integral de 1 sobre u va a ser igual a el logaritmo del valor absoluto de u. Y entonces ya vamos a reemplazar el u por el y a la menos 2 y nos queda el logaritmo, el valor absoluto de y a la menos 2. Entonces esta integral dio igual a esto. Y para la segunda integral procedemos a hacer lo mismo, sustitución en u igual a 2x más 3. Entonces derivamos, deriva de 0 de 2x2, entonces nos queda que du va a ser igual a 2 de x. Entonces este 2 que estamos explicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto nos queda que dx va a ser igual a du sobre 2. Entonces aquí lo pasamos de u sobre 2 y que esto va a ser igual a u. Listo, entonces ya tenemos esto. Después de tener esto, lo que hacemos es que sacamos el 1 medio, que es lo que tenemos aquí, que es una constante, y aquí de la misma manera nos queda integral de 1 sobre u. Esto va a ser igual a logaritmo de u y ya reemplazamos que u va a ser igual a, valor absoluto de 2x más 3 por la constante que es igual a 1 medio. Entonces así nos quedó. Bueno, ya después de saber a qué equivale cada integral, lo que procedemos a hacer es a reemplazar en la igualdad para poder despejar la y. Bueno, entonces aquí hemos creado la igualdad. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para cancelar estos logaritmos? Vamos a aplicar exponencial porque Euler elevado al logaritmo se cancela. Entonces esto lo aplicamos en ambos lados. Como vemos aquí, Euler es elevado
a esto, al logaritmo de valor absoluto de y menos 2 igual a Euler elevado a un medio logaritmo de valor absoluto de x más 3 más la constante. Yo había olvidado decirle que las constantes, esta va a pasar hacia el otro lado a restar, y entonces constante 2 menos constante 1 va a ser igual a esta k constante, a esta otra constante de integración. Entonces ya, esto lo veremos más adelante. Esto simplemente se va a añadir. Listo. Entonces, mm, entonces, aquí sabemos que Euler elevado al logaritmo se va a cancelar, se cancela y ya nos baja valor absoluto de y menos 2. Y en este caso tenemos que Euler está elevado a lo que se puede mencionar como una suma. Entonces miramos propiedades y vemos que cuando Euler está elevado a una suma, esto va a ser igual a que el Euler va a multiplicar un valor, Euler se va a exponer hacia un valor y se va a multiplicar por Euler elevado hacia el otro valor. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, siguiendo esta propiedad. Y bueno, ahora lo que hacemos es, sabemos que valor absoluto más por menos, y de este otro lado tenemos Euler elevado a un medio logaritmo de valor absoluto 2x más 3 por Euler elevado a la constante. Entonces aquí tenemos un medio, entonces lo que tenemos que hacer es mandarlo aquí a que se vuelva un exponente, y esto lo hacemos por la propiedad de la logaritmación que vemos aquí. Entonces un medio pasa a volverse un exponente, y así de esta forma ya podemos el Euler con el logaritmo cancelarlo. Listo. Entonces por este otro lado tenemos que Euler elevado a la constante, todo esto es una constante, entonces le vamos a poner la constante con un moñito. Esto es solo para diferenciarlo, porque realmente todo esto va a seguir siendo una constante, como vemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos valor absoluto, y entonces menos más, y todo esto se lo va, por así decirlo, a llevar esta constante. Entonces menos más van a pasar hacia acá y los va a absorber la constante, y acá el menos más también lo va a absorber esta constante, para entonces ya quedarnos de esta manera. Y menos 2 va a ser igual a 2x más 3 elevado a un medio, que como sabemos esto es igual a raíz de 2x más 3 por la constante. Bueno, entonces ya solo tenemos que despejar y, por lo tanto el menos 2 que está restando el y pasa al otro lado a su margen. Entonces nos queda, organizamos los términos y nos quedan 2 más constante por la raíz de 2x más 3. Entonces esto ya es la solución general de la ecuación diferencial con y diferente de 2, que fue la restricción que pusimos. Pero tenemos que ver si esta restricción que pusimos al final es cierta. Entonces en el caso y igual a 2, vamos a comprobar si definitivamente no se puede utilizar la restricción de y diferente de 2. Si nos da una igualdad, entonces el 2 sí es válido, y por lo tanto esta restricción se quita. Entonces aquí podemos ver de y sobre dx, reemplazamos la y por el 2, por lo tanto al otro lado se reemplaza la y por el 2. Entonces vemos que aquí se reemplaza 2 menos 2 es 0, y como sabemos, cualquier número que vaya a dividir a 0 va a ser igual a 0, por lo tanto esto nos da una igualdad, por lo tanto y igual a 2 nos quiere decir que sí se puede utilizar. Entonces esta restricción se quitaría, se quita la restricción. Bueno, entonces recordando la condición inicial que nos dieron de esta, que es esta de aquí, entonces con respecto a esto
a la solución general que nos dio la ecuación, vamos a reemplazar. Entonces este menos 1 va a ser igual a x y este va a ser igual a y. Entonces tenemos que y va a ser igual a x igual a la solución general de la ecuación y vamos a reemplazar. Entonces x va a ser menos 1 igual, entonces todos los x de aquí van a convertir en menos 1. Entonces vemos que aquí se cambió el x por menos 1 y esto va a ser igual a 0. Bueno, entonces menos 1 por 2, menos 2 más 3, 1, entonces nos queda aquí 2 más la constante por raíz de 1 igual a 0. Ahora está multiplicando, pasa a dividir, esto va a ser igual a 0, entonces 2 más constante igual a 0, entonces vamos a encontrar la constante, entonces este que está sumando pasa al otro lado a restar, constante va a ser igual a menos 2, y ahora en este vamos a reemplazar la constante ya sabiendo que es menos 2, quedándonos de esta manera, que y va a ser igual a 2 menos 2 por raíz de 2x más 3. Y de esta forma hemos finalizado.